Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy Carla Díaz del canal Investigando la Historia y me encuentro en compañía del doctor Antonio Piñero para poder hablar sobre esta fecha bastante singular, particular, 28 de diciembre, la llamada Día de los Inocentes. ¿Cómo está, doctor? Bueno, estando aquí con ustedes estoy estupendamente, o sea que muy bien. Doctor, mi querido doctor Antonio Piñero, hace muy poco pudimos ver esta presentación del libro de la novela histórica de Herodes el Grande y a propósito de este 28 de diciembre que todos conocen como el Día de los Inocentes, en la actualidad se utiliza para un día de bromas, un día de mucho humor, que supuestamente tiene un origen histórico, no sería tal como origen histórico. Entonces, utilizando libros tuyos como este libro buenísimo, que se los recomiendo, que en el capítulo cuarto justamente habla de Herodes, y para utilizar el Evangelio de Mateo, capítulo 2, el libro gordo, el famoso libro gordo, tengo muchas preguntas que hacer. Bueno, pues nada, a ver, yo tengo aquí delante también el libro, porque como lo acabas de decir ahora y lo tenía aquí enfrente, pues lo tengo. O sea que entonces, venga, y si hay alguna fecha que sea como un poco difícil, no nos equivocamos, porque aquí está bien claro en el libro, ¿vale? Ajá. A ver. Primero, la primera pregunta sería como para despejar algunas dudas. Mateo 2, capítulo 16 al 18, versículos 16 al 18, esta famosa matanza de los inocentes, ¿tendría una relación con Éxodo capítulo 1, que Faraón también pide matar Sí, a los inocentes? sí, sin duda alguna. Tenemos aquí una clara historia teológica. Bueno, tenemos que partir del supuesto que creo que estamos de acuerdo, todos los amigos de Investigando, ¿no? Que realmente Mateo 2, y ya hemos hablado alguna vez, es un texto añadido a Mateo que probablemente es de principios del siglo segundo y que es un texto que la misma Iglesia Católica, que esto es lo notable, considera como legendario y fabuloso. ¿Y qué es una historia teológica? Pues una historia teológica es cuando ha pasado mucho tiempo de la muerte de Jesús, que no lo sabemos con exactitud, pongamos el año 30, ¿no? ¿No? Pues se discute, 30 o 33, y resulta, si esto pertenece ya al siglo segundo, este Mateo 2, puede ser posible que hayan pasado 100 años. Y entonces lo que está en el ambiente es todo lo que pasa con Herodes al final, que es cuando nace Jesús, etcétera, la matanza de los inocentes y todo eso, y tiene una idea muy clara. Y entonces, Herodes en el fondo, al autor no le interesa. Lo que le interesa es la historia del niño prodigioso. Claro, eso es lo importante. Si miras las biografías de la época, todos los grandes personajes, ya sean reales o no reales, míticos o semimíticos, como Hércules o Alejandro Magno, o Augusto o Demócrito, todos han tenido una infancia tremenda, ¿no? Por ejemplo, yo lo he dicho algunas veces, ¿qué le pasa a Hércules cuando está en la cuna? Es un niño pequeñísimo, que viene una serpiente y se lo quiere comer. Y entonces el niño enano en la cuna se levanta, coge a la serpiente, ¡ras! Y la estrangula y la mata. Bueno, pues en una época fantasiosa, la idea es, la vida de la infancia de Jesús tiene que ser, si no igual, diríamos que es superior a la de cualquier héroe del pasado. Y eso es historia teológica. Y me has preguntado, ¿y en qué te basa? ¿Se basa el autor? Bueno, pues no se va a basar en historias de Hércules y de Edad, sino lo que se basa, pues en el Éxodo y se basa en la Biblia. O sea, la fuente es la Biblia, claro, sin duda alguna.
O sea que Como este Jesús es mayor a Moisés. Si Moisés sobrevivió a esta matanza del faraón, Jesús por su parte también. este también, pues como Hércules, exactamente igual. Oye, que hay un libro en francés, yo lo tengo en francés, yo no sé si está traducido, de un judío francés que se llama, el autor se llama Marcel Simon y es Hércules y el cristianismo. Y ahí aparece todo esto explicado. O sea, pero vamos, está muy claro. Esa relación que has puesto entre Éxodo 1 y, y Jesús está perfecta. Yo creo que empalma con el pensamiento del desconocido autor. Ujú. Fíjate. Entonces, Antonio, ¿será por eso que al ser una historia teológica que se construye en el siglo II, es por eso que Flavio Josefo la desconoce y no la registra? Mm, claro, es evidente, es posterior a las antigüedades, ¿eh? Ujú. Eso es un argumento, ¿vale? Ok. Flavio Josefo no la registra, pero el otro argumento es que intrínsecamente la narración es súper legendaria. Y no lo digo yo, ¿eh? Porque claro, entonces me dirán, este malvado y ya está. No. Eh, Vete, por ejemplo, al libro este que está en castellano del nacimiento del Mesías, el nacimiento del Mesías, y ya verás tú cómo encuentras ahí montones de motivos que Raymond Brown dice, es imposible que sea, que sea esto auténtico, porque es que es todo legendario. Vamos, y la matanza de los inocentes antes, antes que está la historia de los magos y la historia de los magos, pero vamos, con lo de una estrella que se ve, unos Claro. magos que están en Persia, resulta de repente se enteran en un periquete, en un segundo o 2 o 3 días, aparecen allí, la historia se dice. La de Mateo, ¿no? Que la estrella se posa, luego vira a 90 grados, va hacia el sur, en fin, bueno, es una cosa que es claramente legendaria. Eso en el siglo primero y segundo, que la gente, no sé, pienso yo que algunas hoy también, ¿no? Por ejemplo, los terraplanistas, ¿no? Pueden creerse cualquier cosa. Y entonces, Ujú. pues en el siglo segundo con más, es decir, no estaba desarrollado el acumen crítico, el talento crítico. Eso era lo que te iba a consultar. En este periodo que vemos de Jesús, la gente cuando escucha estos relatos los cree. Sí, seguro. Esa es la diferencia. Y eso es lo que yo le digo a algunos teólogos modernos, católicos, que están iniciando el proceso que ya se ha iniciado también dentro de la Iglesia Católica de entender todo lo difícil de los evangelios como un símbolo. Y yo le digo, bueno, muy bien, tú puedes entenderlo como un símbolo, pero no me digas a mí que los cristianos primitivos eso lo creían como un símbolo. Vamos, yo pondría la mano en el fuego, que eso que leemos, que has dicho tú, de Mateo 2 y la matanza de los inocentes y todo eso, se lo creían todo al pie de la letra. ¿No ves que, como dije antes, en el recuerdo está que Herodes el Grande era un tipo malvadísimo? Porque no se iba a cargar a los inocentes. Lo curioso es que la leyenda, según trae Raymond Brown en un apéndice, piensa que a lo mejor la matanza nosotros pensamos serían 300, ¿no? O 500. No, 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 hombre, Belén en aquel momento era pequeñito y a lo mejor los niños menores de 2 años, pues a lo mejor en 20 o menos, ¿no? Pero la leyenda a lo largo de los siglos dice, fue 200, 300 y al final eran miles de niños los que se mató. Bueno, es decir, que estamos en una historia teológica. Ajá. Lo que Y importa es para nosotros la teología. Pero, como tú has dicho, me parece importantísimo la afirmación que has hecho tú. A saber, los antiguos cristianos se lo creían al pie de la letra. No digan que lo decían simbólicamente. No lo decían. Eso es ujú. una interpretación nuestra. Me gusta en este cuarto capítulo de tu libro,
cuando mencionas, o sea, Herodes pudo haber sido capaz de hacer cosas atroces, las cometió y las fuentes así lo dicen, pero Sí, esto es teológico, es legendario. claro, eso es lo que yo digo. Es decir, las fuentes, que en realidad son tres fuentes, pero es una sola, que es Flavio Josefo fundamentalmente, que recoge, como ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Lo que recoge son memorias de Herodes, que esto no lo sabe la gente, ¿eh? Memorias de Herodes, aunque no lo digo ahí en año uno, que pasan a Nicolás de Damasco, se pierden las dos cosas, pero son recogidas por Flavio Josefo, que tiene muchas noticias del pasado y entonces sobre la vida de Herodes el Grande en sus últimos años escribe muchísimo, ¿no? Y no los recoge. Entonces ya podemos poner una nota de duda. Qué raro que Josefo a veces se complace en describir qué malvado era este rey y a la vez qué buen rey era, ¿no? Y sin embargo no habla de la matanza de los inocentes, probablemente porque, como tú dices, no la conocía. Es decir, porque si la hubiera conocido hubiera estado también en Nicolás de Damasco y todo eso, porque, como se dice en el trono maldito y en todos estos, él dispuso para el final de su vida la muerte de 300 grandes hombres en Israel, ¿no? Es decir, que era capaz de cualquier cosa. O sea que la matanza de los inocentes es una ficción teológica, pero se basa en un recuerdo real de, de lo malo que era el rey Herodes. Ajá. Bueno, al menos ya con esto podemos tener súper claro, Antonio, que el 28 de diciembre se celebra, se conmemora el Día de los Inocentes, se hacen muchas bromas, pero no tiene un origen histórico y eso era súper necesario puntualizarlo. Bien, pues estoy de acuerdo y creo que queda puntualizado. Ajá. Lo otro, hace muy poquito te presentaste en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Yo vi por ahí una super conferencia, la presentación de tu libro con unos cuadros del siglo XVIII impresionantes. Me gustaría Bueno, como para ir cerrando nos hables del libro un poquito, de esa presentación, tu experiencia, ¿cómo fue? oye, pues tú imagínate que entras como si te mandan dar una conferencia en el Museo del Prado. Claro, el Museo del Prado, como museo solamente pinacoteca, es decir, un museo de cuadros, es probablemente el museo más rico del mundo y en algún aspecto pues también el mejor, pero el más rico. ¿Sabes lo que pasa? Y esto no sé si lo he dicho por ahí o no, que el Museo del Prado en Madrid tiene en los fondos, es decir, abajo, en los sótanos, tantísimos cuadros auténticos, que no tiene sitio para mostrarlos. Y entonces lo que ha hecho es prestarlos a diversas instituciones de Madrid. Entonces, todas las reales academias de la lengua y de la historia y de la medicina y de esto y de los doctores y los demás allá están en edificios antiguos de Madrid que albergan cuadros auténticos del Prado. O sea que esos cuadros, cuando yo entré allí, son auténticos. Y ahora tú imagínate que vas a hacer una presentación, ¿no? Y entras por allí. Yo en ese sitio no había entrado, pero sí en otro. Por ejemplo, la Academia de la Historia y algunos otros están allí, están más presentes. Esto, como es una sociedad de amigos del país, está como más restringida al ámbito del país ahora, España, y por lo tanto queda más restringida en Madrid. Yo no había entrado ahí, pero cuando entré y vi aquello, oh, dije yo, me cachis, ah, qué tremendo. Y estar dando la presentación del libro este con Carlos III en mi cabeza. El gran rey, ¿no? Carlos III fue rey de Nápoles, ¿no? Porque era posesión española y luego fue uno de los grandes reyes de España. Y resulta, y el mejor alcalde de Madrid. Decían, el mejor alcalde de Madrid. Bueno, pues entonces, ¿te puedes imaginar?
lo que me pasaba a mí por dentro. Yo creo que yo estaba emocionado. Estaba Qué muy... lindo, qué linda experiencia. Y ese libro, Antonio, danos algunos detalles breves de cuánto tiempo demoró esa novela histórica en escribirse, algunos detalles. No, los detalles es que, curiosamente, esta novela histórica, que ya hablaremos alguna vez, ¿no? En investigando la historia, pues en general, ¿no? Pues entonces, en realidad es una labor mía de antes del diluvio universal. En 1998, es lo más antiguo que el Arca de Noé. Y entonces, en honor a la verdad, yo entonces era un infeliz y lo presenté a un premio en España, un premio Planeta. Esa novela, entonces, con el seudónimo El Mm, judío errante. Judío errante. Y entonces, eh, eh, pues quedó la tercera. Y me llamaron a Barcelona, pero fue terrible, porque allí me dijeron, usted ha pedido venir aquí, se lo hemos concedido, le hemos llamado. Pero que sepa usted que nosotros, esto, aunque usted haya quedado el tercero y haya salido en la prensa, nosotros, así me dijeron, ¿eh? No nos importa. Nosotros publicamos el primero y el segundo, pero el tercer premio, no era el tercer premio, era nada. ¿No? El tercero es nada. Dice, eso lo hemos publicado alguna vez y resulta que, que eso no da dinero. Y entonces me dijo, además, además resulta que la persona que me lo dijo pasado el tiempo ha llegado a ser agente literario de una obra que en conjunto, y esto te lo digo a ti como primicia, saldrá el año que viene también, en versión popular al principio, sobre orígenes del cristianismo con Javier Alonso, y esa misma persona, que es el agente literario, pasados 25 años se va a encontrar con que aquella novela que me dio una patada en cierto sitio y yo que estaba en el quinto piso salí rodando y caí sin coger el ascensor hasta la primera planta y entonces esa, pasado el tiempo y metida gran parte en un cajón, gracias a José Luis Corral con el tiempo, ya te digo, pues ujú, eso, 25 años, eso es una claro. generación. ¿Eh? Iba a ser una novela que ya no iba a producir Planeta, sino Penguin. Ajá. Penguin es muy importante mundialmente y tiene franquicias por todo el mundo, ¿no? Y Ujú, entonces José Luis Corral, que es un amigo mío de siempre, nos habíamos encontrado, pues por ejemplo, en circunstancias tan increíbles como en Tetuán, en el Instituto Cervantes, hablando de la reforma que ha hecho la Iglesia Católica. Fíjate, yo ahí me jugué el tipo. Ahí yo conocí también antes del diluvio con José Luis Corral y otros colegas, hablando de la reforma que había hecho la Iglesia Católica en sí mismo y por qué el Islam no se atrevía a reformar. ujú. Eso es peligrosísimo. Hablar de eso. Mira que yo estimo que el Islam es una religión absolutamente sencilla y mucho más racional y menos mítica, ¿no? O sea que es una religión eh, del ámbito de Abraham, ¿no? Y su fundamento es judío, cristiano e islámico. Y tiene algunas cosas pues magníficas, ¿no? Otra cosa es el desarrollo, ¿no? Y entonces yo le dije esto claramente, mire ustedes. Yo respeto muchísimo el Islam. Estoy desviándome un poco, pero creo que esta historia no la he contado nunca y es muy interesante. Ahí estaba José Luis Corras y algunos más, ¿no? Y yo, fíjate que allí con gente, hablé en castellano, aunque ahora en Tetuán, que era antes protectorado español, se habla más francés y árabe sobre todo, pero entienden bien el castellano. Y entonces yo les dije, mire, que ya saben ustedes que yo respeto muchísimo al Islam, pero me encantaría que algunas excrecencias del Islam que ustedes mismos condenan se atreven a reformarlas, ¿no?
Y entonces armó ahí alguno, una pequeña bronca, y un anciano árabe, me dijo sus palabras, así tal cual, en un castellano perfecto, han resonado como cañonazos en mis oídos. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ahí fue el contacto con José Luis Corral. Y luego, pues ya yo le dije, José Luis, tú tienes una experiencia enorme. 30 novelas históricas, ¿tú sabes lo que es esto? Oh, 30 novelas históricas ha escrito José Luis Corral. Y es un catedrático de medieval, es decir, que ha escrito de todo, o sea, que tiene una experiencia. Y yo le dije, José Luis, tú eres mi salvador. Mira, no, aquí tengo esto y esto que le pasó, que me tiraron desde el quinto piso hasta del que- abajo. Arréglalo, arréglalo. Y entonces él lo arregló, ¿no? Mira, eso sí que lo he explicado, ¿no? En una novela a cuatro manos, ¿no? Siempre hay uno que tiene que poner una base, ¿no? claro, Literaria. Y el otro tiene que tener paciencia de leer lo que ha escrito el colega. El colega soy yo y José Luis Corral. No, pues entonces está puesto con honor en primer lugar, porque aunque la base literaria sea mía, sin él, con todas las reformas suyas, eso estaría encallada en un arrecife y no de coral, precisamente como un barco roto. Y ese barco no vale para nada. Entonces a José Luis Corral le debo muchísimo. Es el ay, que sacó la narración de la nada al ser. Y es muy bonito eso. Es un poco la experiencia que tuviste también en Viaje a Tierra Santa con Juan Eslava Galán. Lo mismo también. Eso fue muy premeditado, ¿eh? Porque teníamos Ujú. esa idea como tal, que había funcionado en Italia. Había funcionado con Mauro Pesce y un señor, de ese no me acuerdo el nombre, presentador italiano en Italia, que había hecho como una investigación, fíjate, una cosa tan abstrusa, historia de la investigación de Jesús, que yo lo he presentado en el diplomado de Criteria en las cuatro o cinco clases, que son interesantísimas, porque es el desarrollo, pues tanto Mauro Pesce como este señor de la televisión lo presentó en Italia como historia de la investigación sobre Jesús y tuvo un éxito monumental. Y Mauro Pesce me regaló a mí un ejemplar en italiano, que no sé dónde está. Yo creo que está en casa de Juan Eslava Galán, y entre su inmensa biblioteca y está en algún rincón. Bueno, lo cierto es que yo le dije, Juan, aquí tenemos una idea. Pero Juan Eslava y dijo, bueno, nosotros nada de copiar esta idea. Lo que vamos a hacer es vamos a inventar otra cosa. Y entonces él dijo, tenemos que hacer un viaje. Luego hicimos dos. O sea que el libro de Viaje a Tierra Santa es verdad. Son dos viajes. Ay. Y ahí están las fotos por dentro, ¿no? De nosotros allí. Éramos un poquito más jovencitos, ¿no? Y lo pasamos muy, muy, muy bien. El libro este de eso lo publicó Planeta en libros de Sí. bolsillo, en Pocket. Y tiene también su historia. Y la historia es muy buena, dado que, bueno, también esperable no por mí, sino por Juan Eslava, que es un autor prolífico y que en Planeta ha vendido millones de libros. Bueno, pues entonces me escribe Juan, que yo no estaba en la feria del libro, y dice, Antonio, que el libro que hemos hecho, que lo pasamos divertidísimo, y si quieres luego lo cuento, ¿no? Dice, el libro que hemos hecho se está vendiendo como churros y tal. Dice, han hecho no sé cuántos, y eso quedó así. Y a los 25 días sacaron la segunda edición. Ok. Yo no sé cuánta fue la edición, pero Planeta edita muchos miles. Ujú. Pero sí, Ah, y recuerda otra que cosa. hicimos una presentación de ese libro, incluso la editorial me envió una versión digital y lo presentamos en Investigando la Historia. Sí.
es verdad, en tantas cosas que hemos hecho. Pues sí, pues está bien. Que por cierto, del trono maldito hace menos de una semana, que no sé si hablamos o no, porque yo he hecho muchas presentaciones, pues el trono maldito hace una semana me llegó un ejemplar, uno, que es la sexta edición del trono Mm. maldito. La sexta edición y además tiene traducción francesa. La posible traducción alemana e inglesa finalmente no se ha hecho todavía. La sexta edición. Está bien, ¿eh? Como para no seguir con José Luis Corral. Hombre, si es la salvación. Sí. Bueno, yo espero que tenga súper buenas ventas esa novela histórica de Herodes el Grande. Y vamos Tiene buena finalizando. pinta, ¿eh? Tiene Sí, buena sí. pinta. Yo quiero un ejemplar. Yo voy a adquirir uno para leerlo y estas vacaciones, enero y febrero, entretenerme ahí con una buena lectura de una novela histórica. Y Antonio, hacemos un gracias. programa. ¿A que Sí, sí? también. Bueno, pues nada, yo gracias por hablar de año uno. Y por hablar también de viaje a Tierra Santa, por hablar también de, de José Luis Corral, y estas anécdotas, o sea, hay muchas, ¿no? En la vida de un ser humano tú tendrás, y otros nuestros amigos que nos oyen tendrán un montón de anécdotas, a lo mejor, ¿no? Que Total. contar de estas raras, y cuando uno se hace, yo digo que viejo, pero otros dicen, no digas eso, tú lo que eres es mayor, ¿cómo vas a ser viejo? Sí, entonces, mientras uno tiene planes, pues no es viejo. No, exacto. Con harta experiencia. La Es vida, mayor. que sí, mayor. Antonio, gracias y gracias a los amigos que van a disfrutar esta cápsula para el 28 de diciembre. Muchas gracias por participar en esta semana bien amplia de Navidad para Investigando la Historia. Un abrazo grande, te queremos muchísimo. Bueno, pues igualmente, yo encantado de la vida. Hasta más ver. Y como digo a mis amigos, por felices reencuentros. Adiós.